Escritores, realizadores, actrices, actores, productores, editores. público cinéfilo. Todos somos Gente de cine. Entre el documental y la ficción, un encuentro con los que hacen, viven y disfrutan del cine. En Gente de Cine. Es un placer compartir la experiencia cinematográfica desde sus múltiples y atractivas dimensiones. En este encuentro, a través de la radio, el cine y varias películas por descubrir, temas por conocer y cineastas por apreciar. Les saluda Elena Reina, Gabriel Rodríguez, Ramiro Romero. Al micrófono Sonia Riquer, invitándoles a escuchar Gente de Cine los miércoles de 5 a 6 de la tarde en el 96.5 FM de Radio Educación. Como ya saben, es una buena tradición en Gente de Cine. Gracias a Cineteca Nacional tenemos la oportunidad de obsequiar cortesías dobles para ir a alguna de sus 3 sedes, en Joco, en el Centro Nacional de las Artes y en el Bosque de Chapultepec. Comuníquense a nuestras redes y soliciten sus pases dobles por Facebook y X Gente de Cine, Instagram Gente-de Cine y en Facebook Live de Radio Educación. Disfruten de las películas, conciertos, exposiciones, de los espacios de convivencia y de las distintas actividades que Cineteca Nacional organiza para documentar y enriquecer nuestra cinefilia. Esta semana es algo diferente. Sonia ya me presentó. Soy Elena Reina. Y en el programa del día de hoy les hablaré del estreno de la película Aún es de noche en Caracas, de las directoras Mariana Rondón y Marité Ugas, quienes platicaron con nosotros de la aventura que fue adaptar el libro de Karina Sáenz Borgo, La hija de la española, a la pantalla grande. También conoceremos los 14 títulos que conforman la 10ª edición de Talento Emergente, que este año se realizará del 12 de febrero al 1 de marzo en la Cineteca Nacional Joco, y a partir del 20 de febrero llega a la Cineteca Nacional de las Artes y a la Cineteca Nacional Chapultepec. Conversamos con 2 de los realizadores que forman parte de esta muestra, Germán Tejada y Paloma López Carrillo. Cineteca Nacional nos regala cortesías dobles para ir a su sede en Cineteca Nacional México, en Joco, Cineteca Nacional de las Artes, en Río Churubusco y Tlalpan, y en Cineteca Nacional Chapultepec, en un bosque que nos invita no solo a ver películas, sino también a disfrutar de un entorno con múltiples opciones para disfrutar en familia, en solitario, por los aires, por tierra y por donde quieran. Es Cineteca Chapultepec. Deleítense con una programación creada para compartir y disfrutar. Elijan película, evento, sala y función en www.cinetecanacional.net. Gente de Cine es un programa dedicado a los que hacen, viven y disfrutan del cine. Transmitimos, a veces en vivo, ahora grabados, los miércoles de 5 a 6 de la tarde en el 96.5 FM y por las demás vías de interacción. Facebook Live de Radio Educación, en la página www.radioeducacion.edu.mx.
Descarguen la aplicación gratuita de Radio Educación y escuchen Gente de Cine, que se retransmite en Radio UDEM de la Universidad de Monterrey los jueves a las 8:30 de la noche por el 90.5 FM. En Radio Universidad de Guanajuato los sábados a las 10 de la mañana, 970 AM y 100.7 FM. En León, 91.1 FM y en San Miguel de Allende, 91.3 FM. En la radio de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, 102.5 FM. Unión Radio de Durango nos escuchan los sábados a las 9 de la mañana en el 91.3 FM en Durango Capital y por internet en www.unionradiomx.com. Gente de Cine llega a Radio Ibero León de Guanajuato los jueves a las 3 de la tarde en www.radioiberoleón.com. Concepto Radial del TEC de Monterrey Campus Ciudad de México retransmite Gente de Cine los viernes a las 2 de la tarde en www.conceptoradial.com. Gracias por escuchar Gente de Cine. Siento mucho lo de tu mamá. Basada en la novela La hija de la española de Karina Sáenz Borgo, Aún es de noche en Caracas, de Mariana Rondón y Marité Ugas, ya está en salas de cine. ¿Quién eres tú? Esta es mi casa. Todo esto que tú ves aquí le pertenece a la revolución, chama. Es que no me dejaron nada. Mi celular, mi cédula. Aurora, soy Adelaida. Aurora. Averígüeme quién vive aquí. Huele mal. Placa, le puedo conseguir el documento que quiera. ¿Santiago? ¿Y quién con este apartamento? Aurora, mi vecina. Aurora, ¿por qué no respondes? Mi mamá está muy angustiada. ¿Cómo coño un día estás preso y otro no? Apenas se vayan las motos, te vas. Yo soy un preso y hago mi trabajo de preso. Y tú también estás presa. Cruza la frontera, ¿verdad? ¿Aceptas euros? Sin cédula y como moneda ilegal no vas a llegar muy lejos. Aurora, contesta. Confirma si te llegó el billete. Si para sobrevivir tienes que pasar por encima de todos, lo haces. Caracas 2017. La situación social y política está en un punto de mucha presión. Múltiples manifestaciones han salido a la calle. El régimen en el poder solo busca silenciarlas. En todo este contexto fallece la mamá de Adelaida, una mujer de 38 años que pierde a su mamá víctima de cáncer. Como si el dolor de perder a su única familia no fuera suficiente, un grupo de mujeres, protegidas por el poder, le quitan el departamento donde ha vivido la mayor parte de su vida. Sin más que hacer, se refugia en el departamento de enfrente, el de su vecina Aurora, la cual parece llevar algunos días de muerta, desafortunadamente. Adelaida está atrapada, sin recursos ni contactos, en una Caracas cada vez más convulsa y confusa. Ella tiene que huir. Salir de su país es la única forma de sobrevivir. En este andar se reencuentra con Santiago, hermano de una de sus amigas, un líder estudiantil que se supone estaba en la cárcel. O eso habían sido las últimas noticias. Él también está atrapado. Ahora, para sobrevivir, se tiene que dedicar a romper marchas de protesta. De estar en contra del régimen, ahora forma parte de sus grupos de choque. Pero no porque él lo quiera. El instinto de sobrevivencia es uno de los más fuertes en el ser humano. Son Mariana Rondón y Marité Ugas para Gente de Cine, hablándonos de la realidad en Venezuela, de la que todavía hoy día se desconocen muchas cosas, entre otros temas. De pronto es una ingenuidad de sentir que el cotidiano puede convertirse en una normalidad, pero es un cotidiano que está siempre en la cuerda floja y en el primer descuido se te viene en contra, ¿no? Ella tenía a una madre agonizando y poco a poco fue viendo cómo la perdía por la escasez de medicinas. ¿Y qué haces ante eso? Pues tratar de conseguir medicinas en el mercado negro, si no tienes parientes en el exterior que te puedan dar una ayuda. Realmente en Venezuela la escasez fue completa, fue total. Eso es real, eso no se lo cuentan a nadie. Y en esa pérdida
está sumida, acostumbrada a vivir en aquel deterioro inmenso. ¿Cuál es la sorpresa que desata la película? Que no solamente está sumida en ese deterioro donde hay escasez de todo, sino que al tener el apartamento a nombre de una persona muerta, pues ya puede cualquiera agarrárselo. Y eso es lo que nos espera ella. Eso es lo que la agarra con esa descuido. sí es la sorpresa. O sea, eso puede llegar a pasar, sí, y pasa muy a menudo. Pero no necesariamente lo sabes porque no estás en esa circunstancia. Y un poco es una sociedad también que se fue quedando sin prensa, que fueron prohibiendo redes sociales, que se acabaron. Entonces hay un blackout informativo. Entonces la gente solo sabe las cosas porque el de la esquina le dijo a alguien. Nunca hay una certeza, además, de que las cosas pasen. Por ejemplo, en este momento estamos viviendo que había alrededor, se supone, o 1.500 presos políticos, pero no se sabe si es de verdad o no. Solo las familias no se atreven a denunciarlo. Los recién apenas acaban de salir en menos del 30%, y el gobierno dice que ya salieron el 90%. No, pero hay y hay una que cosa, sostenerse en esas mentiras, pero ¿sabes? punto de partida. Durante estos 20 años, el gobierno ha dicho que no habían presos políticos. Ah, sí. Entonces, esa es la información oficial. Y de repente, en menos de un mes, el país está lleno de presos políticos que están sacando a cuentagotas y están diciendo que esta amnistía es el orgullo del régimen para... Acaban de declarar una amnistía para presos políticos que hasta hace un mes dijeron que no existían presos políticos. Y una amnistía para 20 años de presos políticos. Entonces, digamos que es un mundo que esa ha sido su característica. Llevamos 27 años montados en una desinformación, en un blackout, donde de verdad no sabes, y han creado un sistema, que no sé si sabes lo que es el espiral, y es: yo te delato a ti si tú me delatas a mí. Se llama el patriota cooperante. El patriota cooperante dice que tú estás haciendo algo, y si no le gusta la música que tú pones, también puede acusarte, y también te pueden venir a detener porque por terrorismo. La mayoría de los cargos de niños de 16 años son de terrorismo, y es una cantidad enorme de niños pequeños presos. Entonces, volviendo a este personaje, a esta Adelaida, que a veces parece como que no entiende qué es lo que lo rodea, es como de pronto el ya estar acostumbrada a vivir sin agua, sin luz, sin los elementos básicos, ahora se le agregan estos nuevos, y donde de pronto, al tener que huir y escapar, está siendo mucho más vulnerable que nunca. Y ahí es donde está jodida la cosa. Y ahí es donde está la fragilidad de ese personaje, ¿no? Que parece no entender, sí, no entiende, porque tampoco entiende por qué Santiago, que supuestamente era uno, es ahora un desaparecido. Santiago es parte de las listas que también en estos momentos se está buscando en la realidad a muchos desaparecidos, que pueden no estar desaparecidos, sencillamente están teniendo que hacer un trabajo de soporte del régimen, ¿no? Todos víctimas. Sí, incluso aquellos a los que les otorgan momentáneamente un poder también son víctimas, porque vuelvo a la espiral, ¿no? Es como te van construyendo, y además todo esto se sostiene en agarrar a todo el mundo, bien sea por el miedo, por el hambre o sobre todo el miedo y el hambre, son los dos mecanismos por los cuales van atrapando a la gente, ¿no? Entonces el gran negocio es traficar comida, por ejemplo. Y el miedo puede ser el miedo a que no te den tu caja de cartón, como se ve en la película, el miedo a que te quiten la luz, el miedo a que te desaparezcan o que desaparezcan a tus seres queridos, que son no todos estos móviles muy, muy comunes que se han estado viviendo, ¿no? Esta, la hija de la española, es el punto de partida, es una adaptación. La que viste antes, Safari, habla de una distopía acerca del hambre, de cómo la gente se va canibalizando. No hemos hecho ahorita la de las caminatas ni el cruce del Darién, pero son películas que van a estar por venir. Ahora, de hecho, tenemos una que se llama Los Rotos, que es exactamente eso. Pero esta, por la que estamos aquí conversando, está basada en este libro donde la protagonista
es una mujer y a partir de este discurso intimista de ella es que creamos el thriller, ¿cómo le decimos? El thriller el thriller de supervivencia, el thriller de... Ahora, y esta mujer no es que salga de la manera más fácil. Acuérdate que la película ella está tratando los pocos ratos que puede salir de su escondite y se encuentra con que su primer intento es irse a la frontera. No sé si te acuerdas de esa secuencia. No hay gasolina para llegar a la frontera. No, es decir, las trabas estaban puestas, pero en todos lados. La gente se iba caminando desde saliendo casi de la puerta de su casa. No, ¿y sabes qué? Es la manera más fácil de salir si de verdad el dinero es tuyo y si de verdad el pasaporte es tuyo. Pero si tú tienes que romper toda la ética o todo el sistema moral que tú has tenido toda tu vida para poder ganar esas dos cosas, que es la que te van a permitir salir, eso no es la manera más fácil de salir, porque esa es la manera más fácil de romperte, de quebrarte, porque si tú dejas de ser quien eres para sobrevivir, no te has salvado, no estás a salvo, solo sobreviviste. Y eso es lo que yo creo que le pasa a Adelaida. Adelaida solo sobrevive, no se salva. Creo que no hacía falta en este relato subrayar ningún momento o no teníamos ninguna intención de hacer melodrama, sino siempre jugar con esta sutileza, ¿no? Que te embargue en el sentimiento de esta mujer. Ahora, los flashbacks están en la novela también. No son flashbacks, la novela es parte de esta huida y una gran parte de la añoranza a lo que vas a dejar, a lo que vas a abandonar. Sobre esa gran parte de añoranza agarramos el hilo de ella con la madre, también como un juego de la madre y la patria, y dónde empieza y dónde termina la película, ya no puedo spoilear más. Y una sensación también atmosférica, es como también en medio de este, porque, a ver, es un thriller, no para, no hay casi respiro. Ese lugar para pensar a la mamá, para pensar en la infancia, son los únicos momentos de respiro que ella tiene, ¿sabes? Entonces sí nos parecía importante desde el lugar, desde esta narrativa tan vertiginosa, tener momentos de sosiego que no hay manera de tenerlos en esa vida, en la vida contemporánea caraqueña, de verdad que no hay tiempo. Más allá de la película, te lo contesto como la vida contemporánea caraqueña, no hay tiempo. Aún es de noche en Caracas fue un proyecto que les ofrecieron a las directoras. La cinta es una producción mexicana del productor Stacy Persky de la casa productora Red Room, que fue clave para la consolidación de este proyecto. El filme cuenta con la participación del actor venezolano Edgar Ramírez como productor y también tiene un cameo dentro de la película como la pareja de Adelaida, un fotoperiodista que en la realización de su trabajo tal vez se meta en algo muy complicado. Algo más por mencionar es que la película tuvo el reto de volver la Ciudad de México en Caracas. Así es, la cinta fue filmada en México, así que sigamos escuchando a Mariana Rondón y Marité Ugas, directoras de Aún es de noche en Caracas. Nosotros ya habíamos leído la novela, La hija de la española, y estábamos de verdad encantadas. Una supernovela que apenas ve la luz, es un éxito editorial, la traducen en un montón de idiomas, es una película muy potente que sigue la historia de este personaje, Adelaida, que está tratando de huir en una ciudad que la sumerge en un caos, en una espiral de donde tiene que reinventarse para poder sobrevivir. Y luego de unos meses, en medio de la pandemia, nos llaman el actor venezolano Edgar Ramírez y los productores mexicanos de Red Room a invitarnos a adaptar el guión. Inmediatamente les dijimos que por supuesto, nos parecía un reto interesantísimo poder llevar al cine esta historia que era además tan vigente en ese momento. Y pues así llegamos hasta la codirección que filmamos en México en el 2024. Óyeme, pero tú reconoces así México en la película. Tú, excepción, ¿eh? Porque Sí. de verdad que mucho mexicano no se da cuenta que está filmada acá. Y sobre Y todo esto mucho venezolano cree que todo está filmado en Venezuela. de verdad que nos la jugamos.
mexicano que trabajó, que hizo la película, de verdad es extraordinario, extraordinario. El diseñador de producción es Buenrostro, el fotógrafo Juan Pablo Ramírez, hicieron un trabajo extraordinario. De verdad que todo el equipo es formidable. Nosotros sabemos que México tiene sus propias y muchas historias para contar, pero también nosotros sabemos que México es el territorio que siempre ha recibido a todo latinoamericano que ha estado viviendo, y no solo latinoamericanos, españoles, recordemos a Buñuel aquí, Franceses. a todo el que vivió en situaciones muy difíciles políticamente en sus propios países. México siempre lo recibió para poder filmar y para poder seguir creando el alma de resistencia, ojo. No se trata solo de política, se trata de un alma de resistencia del mundo entero. Entonces, nosotros estamos infinitamente agradecidos. O sea, esto, si no era en México, no se podía hacer en ningún otro lugar. Nosotros estudiamos cine en la Escuela Internacional de Cine de Cuba. Tuvimos nuestros mejores maestros, nuestros más grandes maestros fueron mexicanos, además del Gabo. Y ahí supimos que el espíritu mexicano era el que nos podía permitir recibir para cuando la vida nos deparara un infortunio como el que nos ha deparado, pudiéramos conseguir un lugar que nos recibiera. Contar las historias y abrir el espacio para contar las historias como país, no significa que estés de acuerdo o no, significa que seas capaz de verlo, entenderlo y dar el espacio. Yo creo que una de las cosas más importantes es defender el derecho para no estar de acuerdo, pero sí permitir que lo que se necesita decir se diga, que si se están violando derechos humanos, se pueda decir que se están violando, que se pueda respetar la integridad del ser humano. Y yo creo que eso es lo que ha pasado. México nos dio esta oportunidad y estamos infinitamente agradecidos. Ahora, ¿sabes qué fue lo más difícil de adaptar en México? Los cables eléctricos. La ciudad es una telaraña. Y Caracas, a partir de ese modernismo de sus años 50, 60, no tiene cables. Todo fue remodelado hace 50 años. El haber tenido el dinero, ser país petrolero con dinero, lo que pasa en Venezuela es que el segundo piso, como le dicen ustedes aquí, a las autopistas, que para nosotros es muy reciente, existen en Venezuela desde finales de los años 50. Grandes autopistas, ¿sí? Pero también el cableado, el gas, todo queda por debajo. Entonces, el cableado fue lo más era durísimo, durísimo, durísimo. Pero lo logramos. En un momento en donde existen muchos discursos, en donde han sucedido muchas cosas en torno de Venezuela, una película como Aún es de noche en Caracas resulta interesante de analizar. A lo mejor habrá voces diferentes en este mundo, otra narrativa, pero esta es la que Mariana Rondón y Marité Ugas le ofrecen a la gente en este momento. El día entero, cuando tú dices soy venezolano, no sabes la que te cae encima. Nadie te cree. Yo te voy a usar un símil horroroso, pero yo me siento como una mujer violada a la que no le creen cada vez que hablo de Venezuela. Ese discurso de yo sí te creo sería tan importante decírselo a cada venezolano porque no estamos inventando las cosas que hemos vivido en primera persona. Y lo que sí nosotros nos esmeramos en la película, para no estar inventando lo que no ha pasado, es que si bien es una ficción la de Adelaida, todo lo que esa mujer ve por esa ventana es recreado a algo que todo venezolano sabe que ocurrió, desde cómo le da el golpe el policía en la cabeza, al hombre que meten dentro de un camión y tiran una bomba, absolutamente todo eso, todas esas instancias nos esmeramos en que fueran realmente referencias a hechos ocurridos. Y todo lo demás es material de archivo que se ha visto en absolutamente todos los canales y emisoras del mundo de lo que ahí pasó. Entonces, a ver, la verdad es relativa, es verdad,
pero que una tanqueta le pase por encima a un montón de seres humanos, si me lo quieren discutir, yo ahí no puedo ser. Si no lo quieren ver, es muy difícil que hagamos algo. Pero de verdad, que la gente te diga, presos políticos, ¿y por qué había presos políticos? Es porque le ha creído al gobierno, es porque ha querido creerle a ese gobierno. Ayer estaba en primera plana de todos los periódicos franceses el preso francés que salió de la cárcel y cuenta cómo fue torturado en apenas 5 meses y decía, y a los extranjeros no nos hacían ni la cuarta parte de lo que le estaban haciendo a los venezolanos. Entonces, si la gente no quiere enterarse, de verdad nosotros no podemos hacer más. Pero sí nos parece importante que alguien escuche nuestra versión, porque es que nuestra versión casi no ha sido escuchada. El gobierno tiene un mecanismo de publicidad y de compra de seres humanos, porque el gobierno ha recibido muchísimo dinero, el gobierno venezolano recibió durante mucho tiempo mucho dinero y se dedicó a comprar medios informativos a estados, personas, gobiernos, y con eso creó un sistema de información. Pero cuando tú le dices a la gente, no, están pasando otras cosas, no te lo creen porque no tenemos la fuerza, somos individuos sueltos, sí, somos 8 o 9 millones, pero somos individuos que no tenemos casi proyección. Y quizás esta película sea... Ahora, esta película es lo más alejado a un panfleto y eso es lo que hemos procurado de todas las maneras. No es una militancia de ningún color tampoco. Y como nos decía alguien, en esta película no damos nombres, no hablamos de individualidades, hablamos de consecuencias. Sí, de las consecuencias de un monstruo, ponle el nombre que quieras, pero ahí está, y ahí sigue estando, y aún es de noche por eso. Hola, están todos invitados a ver Aún es de noche en Caracas. No la dejen de ver, discutamos todas las dudas que haya, hablemos, confrontemos, porque hay mucho de qué hablar a partir de Aún es de noche en Caracas. Sí, es un viaje donde Adelaida, este personaje, esta mujer de 30 y pico años, te va a llevar por un espiral de emociones, contándote una realidad que no es ni muy lejana ni nos es ajena. Y sobre todo para eso, ¿no? Para no olvidar. Para entender de qué se trata muchas cosas en la vida. Y no repetirlas. Así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío. La película tuvo su estreno internacional en la 82 Mostra de Venecia, donde compitió en la sección Spotlight por el premio del público, y posteriormente formó parte del 50 Toronto International Film Festival, así como de encuentros clave como Biarritz, Sao Paulo, Huelva, AFI en Washington, D.C., y el Festival Internacional de Cine de Morelia. Y después de su paso por estos festivales, llegó a las salas de cine mexicanas este 5 de febrero con Cinépolis Distribución. Así que sin duda encontrarán una sala que le esté proyectando. Únanse a esta conversación, que sin duda aún tiene que estar presente. Para Gente de Cine, Elena Reina. Que no me deja reír. Gente de Cine se transmite los miércoles de 5 a 6 de la tarde en el 96.5 FM. Pueden escucharnos y comunicarse con nosotras a través de nuestras redes, Facebook y X Gente de Cine, Instagram Gente-de Cine y en Facebook Live de Radio Educación. Aprovechen los ciclos, funciones especiales, cursos y eventos, algunos de ellos gratuitos, que Cineteca Nacional organiza en sus sedes en Joco, en el Centro Nacional de las Artes y en Cineteca Nacional Chapultepec. Pregunten por los descuentos que ofrece en varias de sus actividades y funciones. Además, ya saben, les invitamos a solicitar sus pases dobles en Cineteca Nacional, pues regala a los radioescuchas de Gente de Cine sus pases dobles. Vayan al cine
y disfruten de una cartelera siempre apetecible. Elijan evento, actividad, película en www.cinetecanacional.net. Talento Emergente regresa a la Cineteca Nacional. En su 10ª edición habrá 14 títulos de diferentes partes del mundo. Del 12 de febrero al 1 de marzo, su sede será la Cineteca Nacional Joco, y a partir del 20 de febrero llegará a la Cineteca Nacional de las Artes y a la Cineteca Nacional Chapultepec. Óperas primas o segundos filmes. Esa es la característica principal de Talento Emergente. Y la selección de este año integra ficciones, documentales y propuestas animadas provenientes de América Latina, Europa y Asia. Las propuestas de noveles cineastas que incursionan en el panorama audiovisual contemporáneo. La programación abre con El Diablo fuma y guarda la cabeza de los cerillos quemados en la misma caja, de Ernesto Martínez Bucio, ganadora del premio a la mejor ópera prima en el Festival Internacional de Cine de Berlín del 2025. Pero no es la única producción mexicana que llega a Talento Emergente. También se podrá ver el documental Li Cham, ópera prima de la cineasta tzotzil Ana Suyem y ganadora del premio a mejor largometraje documental en el Festival Internacional de Cine de Morelia. También en Talento Emergente se podrá ver Los Inocentes, una coproducción Perú-México de Germán Tejada, quien adapta la obra homónima de Osvaldo Reynoso. Es Germán Tejada para Gente de Cine. Es una película muy personal porque el personaje es muy yo, ¿no? Yo creo que a mí lo que me pasó con el libro ni siquiera es un libro que como literatura que te dejan en escuela, porque como te digo era como muy transgresor, de hecho es muy frontal, es muy crudo, es muy duro para hablar de la masculinidad. El autor Osvaldo Reynoso murió hace 4 años, él es gay, pero además también es como un autor como muy under, muy como fuera del circuito, ¿no? Y se siente esa fuerza y esa crudeza y esa como frontalidad al momento de leer el libro, que cuando yo tenía 13 o 14 cuando lo leí fue como una locura, ¿no? Como se me abrió toda otra percepción de lo que era ser hombre o de lo que podía ser hombre, sobre todo pues en como decíamos, ¿no? En esta sociedad tan machista que tiene como estos como modelos tan marcados, ¿no? De lo que es ser un hombre. Estaba súper confundido con mi sexualidad, ¿no? El libro se vuelve un aliado, me plantea estas posibilidades que si bien no son tan como positivas o esperanzadoras, siento que te llenan de fuerza, ¿no? Como para afrontar como esta etapa, y eso fue lo que pasó de alguna manera. Y se quedó ahí, en mi cabeza, este libro, y cuando comencé a entrar a estudiar cine, ¿no? Y a estar en la escuela, siempre tenía muy clara que esta tenía que ser mi primera película. A pesar de que luego he escrito otras cosas y tengo nuevos proyectos que exploran desde otro lugar, mucho más experimentales, estoy en otro rollo ahora. Para mí era importante hacer esta película porque sí sentía que fue un momento muy crucial, muy duro, de un conflicto interno que creo que me ha moldeado de alguna manera, ¿no? Como decía, tenía como un padre como muy homofóbico, ¿no? Me acuerdo súper fuerte a los 14 años a la muerte de mi abuelo, haberle escrito una carta pidiéndole que no me deje ser homosexual, ¿me entiendes? Como creo que ese conflicto tan fuerte que además como es uno de los primeros conflictos a los que uno entra cuando crece, ¿no? Caló tanto que tenía que hacer una película. Y la película va de eso, de este personaje principal, Cara de Ángel, que es este chiquillo que explora su sexualidad desde un lugar mucho más como libre, pero que está intentando ser parte de esta pandilla punkera, de barrio, ¿no? Pero le gusta esta chica y siente atracción por este chico y todo juega un poco también con sus dibujos y su imaginación. Entonces es una peli que tiene una pulsión muy joven, ¿no? Muy visceral también. Y de eso va Los Inocentes. Yo creo que sí, ¿no? Se ven muchos coming of age en óperas primas, en realidad. Creo que es como casi que una ruta, ¿no? Pero yo siento que sí, o por lo menos es el cine que a mí me gusta ver, ¿no? Ese cine personal, ese cine que te cuestiona, ¿no? Que te atraviesa. Y
Y siento que ese tipo de cine viene mucho desde experiencias personales, ¿no? Cuando no es el cine pensado en una narrativa que atrape o en una historia particular rara, sino, por lo menos a mí me pasa que el cine que más me conecta es ese cine más personal, es ese cine que sale, no sé, hay como puedes ver mucha sinceridad en él, ¿no? Puedes ver como una exploración. Yo creo que yo me voy a mantener por esa línea, o sea, creo que a mí me interesa mucho hablar desde mi experiencia, desde lo que yo he vivido y compartirlo desde mi perspectiva, que es una entre millones, ¿no? Pero que por ahí puede encontrar, ¿no? Como de pronto identificarse o rechazarla, ¿no? Pero creo que en ese cuestionamiento se genera algo interesante cuando va a ser una película, ¿no? Entonces, sí, para mí es un honor, para mí este es un templo, ¿no? Es un lugar de refugio, siempre lo ha sido. Desde que llegué a la Ciudad de México, este es mi lugar seguro. Y que me hayan seleccionado es un honor, en realidad estoy muy emocionado con esa primera función en la Cineteca, ¿no? Y creo que creo que es uno de estos templos del cine latinoamericano. En realidad hay muy pocos lugares así en Latinoamérica y los mexicanos tienen como ese privilegio de tener esto, ¿no? De tener este espacio y los otros espacios y ahora que se ha abierto la del Bosque, la de Chapultepec también, que es increíble, ¿no? Entonces, eso, muy, muy emocionado, ¿verdad? Los invito a ver mi película Los Inocentes, bueno, ahí saldrán los horarios, y a ver las demás películas porque hay muchas con las que me he topado en festivales y la curaduría está increíble en realidad, ¿no? Está La Mirada de Flamenco, que es una peli chilena que la veo increíble por todos lados. Está la del Diablo Fuma, mexicana, que a mí me gustó mucho particularmente, tiene como una pulsión muy, muy fuerte. Y bueno, y por ahí unas cuantas más, pero son esas dos películas con las por ahí me he encontrado en festivales y es increíble seguir compartiendo sala con ellos y nada. Está muy, muy buena la programación y muy variada también, así que eso está interesante. Otra producción mexicana que llega a talento emergente es Say Goodbye, de Paloma López Carrillo, que ofrece un retrato íntimo de una familia marcada por la desaparición de un padre tras su deportación. A través de una puesta en escena observacional y un ritmo pausado, la película aborda el duelo, la ausencia y las huellas emocionales que deja la pérdida. Con su directora también platicamos y esto fue algo que nos dijo. Es mi familia, es mi tía y mis primos, entonces en realidad la película surge, o la intención de todos, tanto de ellos como mía, de hacer una película, fue hasta que yo fui a Utah por primera vez, ¿no? Como que ellos vivían allá, pero nunca había ido a visitarlos. Y una Navidad fui a visitarlas, conocí Utah y ellos viven cerca de Salt Lake City y es como, me impresionaron mucho los paisajes y las montañas y la nieve y la soledad, que tanta belleza, o sea, como con tanta belleza como natural, el vacío puede ser como más fuerte, ¿no? Como que se sentía mucha soledad y muy poca conexión humana, pero al mismo tiempo lo que estás viendo es bellísimo, entonces como que era como más contradictorio el sentirte solo rodeado de montañas y como de amaneceres preciosos. Y de ahí fue como que cuando surgió hacer la película y como que lo comenté con mi familia y ellos también ya estaban como en un momento donde querían hacerla. Nada, así fue como surgió. Y ya después nos fuimos a filmar, estuvimos como un mes. Fotógrafo que fue Daniel Zúñiga, Adrián el sonidista y yo en Utah y fue lo que filmamos. Sí, así fue como filmamos el documental. Hasta ahora lo racionalizo más, porque antes cuando yo empecé a editar pues simplemente yo solo editaba, pero como que no me hacía consciente como de o sea, no me hacía consciente de lo importante que es ese momento de la edición. Y conforme he seguido trabajando y editando y sobre todo viendo otras películas y en fin, o sea, me doy cuenta que donde realmente se trabaja con el lenguaje cinematográfico y se hace una película es en la edición. Claro, necesitas el rodaje, necesitas todo lo previo, ¿no? Pero donde la personalidad, como bien dices, puede mantenerse o puedes, como editor, con toda la intención de hacer el bien, hacerle el mal a una película. Entonces para mí sí, o sea, para mí es el momento decisivo y sí el más importante de una película, porque a la producción le puedes meter mucho dinero, pero ¿de qué sirve meterle mucho dinero a una producción si luego la edición va a ir por otro lado? O sea, ni siquiera va a lucir el dinero, ni siquiera van a lucir nada de las cosas que ya invertiste. Para mí es el momento más importante, además es donde el material y tanto el director como todo es más vulnerable, se tiene que proteger mucho más. Y creo que
el haber estado en eso, o sea, editando tantos años, sin yo hacerlo consciente, sí me ha dado muchas herramientas dramatúrgicas, y no solo dramatúrgicas, sino también como sensoriales y emotivas y rítmicas y de tiempo, que esas no sabría cómo explicarlas ni cómo enseñarlas, sino más bien es como práctica y sí, y hacer algo, exploración artística. Yo me siento muy agradecida, muy afortunada, porque si bien a eso decidí dedicarme en mi edad adulta al cine, yo no fui una persona que tenía la aspiración de hacer una película desde los 5, 6 años, 7 años. No, yo tenía otras aspiraciones, ¿no? Como que yo quería ir, yo nadaba, entonces yo quería ir a unas olimpiadas, ese era como mi sueño. Y después la vida como que me fue enseñando otras cosas y me enseñó el cine, y entonces una niña que quería ser una nadadora olímpica, ahora una mujer estrenar una película se me hace como un regalo increíble como de la vida y del momento y de todo, que yo no me lo hubiera imaginado nunca. Y sobre todo también porque no estudié en México, tampoco, o sea, como que tenía pocos referentes como para entrar a la industria cinematográfica en México, que es difícil, y el haberlo logrado se me hace se me hace muy increíble. Entonces me siento muy agradecida, muy afortunada y muy contenta también como de que la película, gracias a Talento Emergente, pueda llegar a la gente, ¿no? Que es como lo que más me interesa, como saber qué le provoca a las personas el ver la película. A estos 4 títulos que ya les comentamos, también se podrá ver La misteriosa mirada del flamenco, debut en el largometraje de Diego Céspedes. También se presenta El silencio de Julie, primera película de Leonardo Bendergil. La animación participa en este ciclo con Olivia y las nubes, ópera prima de Tomás Pichardo Espaillat, de República Dominicana. Desde China llega Vivir la Tierra, debut de Meng Huo. La selección continúa con El sueño de la sultana, de España, Alemania, India, película animada de Isabel Erguera. En Kix, El rey de las calles, producción Hungría, Francia y Croacia, los directores David Mukalan y Valin Revés documentan durante más de una década la vida de Sanji, un niño que crece en las calles de Budapest. Desde Portugal y España llega Una quinta portuguesa, segundo largometraje de la cineasta veneciana Avelina Prat. En Salam, película de Uruguay, la directora Agustina Vilat García documenta el encuentro entre cineastas uruguayos y jóvenes saharauis en un campamento de refugiados en el Sahara Occidental. La programación continúa con Memorias de un cuerpo que arde, de Antonella Sudasi Fornis. Finalmente, el ciclo cierra con Henry, el último pirata, documental chileno de Julián Fernández Prieto, que reconstruye la vida del buzo y explorador francés Henry García, antiguo tripulante del documentalista marino Jacques Cousteau. Esta edición de Talento Emergente se llevará a cabo del 12 de febrero al 1 de marzo en Cineteca Nacional y del 20 de febrero al 12 de marzo en Cineteca Nacional de las Artes y Cineteca Nacional Chapultepec. Posteriormente llegará a distintos lugares de la República Mexicana a través del circuito Cineteca. Así que consulten fechas y horarios en www.cinetecanacional.net. Para Gente de Cine, Elena Reina. Entren en contacto con Gente de Cine los miércoles de 5 a 6 de la tarde en el 96.5 FM, por redes en Facebook y X Gente de Cine, Instagram Gente-de Cine y en Facebook Live de Radio Educación. Estaremos atentas a sus saludos, a sus propuestas y comentarios sobre el cine que han visto, que quieren ver o que quisieran hacer. Aprovechen los ciclos, funciones especiales, cursos y eventos, algunos de ellos gratuitos, que Cineteca Nacional organiza en sus sedes en Joco, en el Centro Nacional de las Artes y en Cineteca Nacional Chapultepec. Pregunten por los descuentos que ofrece en varias de sus actividades y funciones. Además, ya saben, les invitamos a solicitar sus pases dobles en Cineteca Nacional, pues regala a los radioescuchas de Gente de Cine sus pases dobles. Vayan al cine
y disfruten de una cartelera siempre apetecible. Elijan evento, actividad, película en www.cinetecanacional.net. Deseamos que nos sigan acompañando los miércoles de 5 a 6 de la tarde en Gente de Cine de Radio Educación 96.5 FM. Gracias por su cercanía e interés en comunicarse con nosotras. También por aceptar las sugerencias que les damos para ir al cine y a distintos eventos y actividades cinematográficas. Esperamos sus comentarios a través de nuestras redes Facebook y X Gente de Cine, Instagram Gente-de Cine y en Facebook Live de Radio Educación. Elena Reina, Gabriel Rodríguez, Ramiro Romero, al micrófono Sonia Riquer. Les invitamos para que escuchen la retransmisión del programa en Radio UDEM de la Universidad de Monterrey los jueves a las 8:30 de la noche, en Radio Universidad de Guanajuato los sábados a las 10 de la mañana, en León, en San Miguel de Allende y en Guanajuato capital. En la radio de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez. Unión Radio de Durango nos sintonizan también en Durango Capital y en www.unionradiomx.com. Entren también en www.radioiberoleón.com y en Concepto Radial del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, www.conceptoradial.com. Nos escuchamos la próxima semana en otro feliz encuentro para ver, disfrutar y aprender a través del cine y sus películas, en Gente de Cine, miércoles de 5 a 6 de la tarde, 96.5 FM. Es Radio Educación. Toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni cómo, ni cuándo, pero junto a ti toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido a mi vida, que la cuido para ti. No me importaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido a mi vida, que la cuido para ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido a mi vida, que la cuido para ti.
Escritores, realizadores, actrices, actores, productores, editores, público cinéfilo. Todos somos gente de cine. Entre el documental y la ficción, un encuentro con los que hacen, viven y disfrutan del cine. Busquen Gente de Cine en Facebook o en Twitter. Esperamos sus mensajes. Ya saben, nos vemos en el cine y nos escuchamos en el 1060 de amplitud modulada. Es Radio Educación.